Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema llamado temas selectos de matemáticas. Como introducción podemos decir que este producto integrador, llamado temas selectos de matemáticas, está realizado con el fin de abarcar una pequeña compilación de los temas principales o fundamentales de geometría y trigonometría, para que de ese modo queden de forma ordenada y a su vez justificada. Abarcaremos temas como ángulos, triángulos, líneas y puntos notables, por decir algunos ejemplos. Bueno, lo primero que vamos a ver será esto. Los ángulos. ¿Ok? Para empezar tenemos que definir qué es un ángulo. Un ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas, llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. La unidad de medida de los grados son los grados. La medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco, es decir, el tamaño de la recta. Está centrada con el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es un múltiplo de la razón entre la longitud, que es lo que podemos ver cuando utilizamos el transportador, que son los grados, que son 360 para que sea un círculo de 180 grados, que es la mitad, de 90 grados, de 45 o de los que sean. Pueden estar definidos sobre superficies planas o curvas, también puede ser, si es que así se desea. Se denomina ángulo al espacio comprendido entre dos semiplanos cuyo origen es común en una recta o ángulo sólido. Bueno, el primer ángulo que vamos a abarcar es el ángulo agudo. Pero para poder abarcar estos temas tenemos que saber para qué se utilizan. Y bueno, se suelen utilizar para obtener una medición de rotación. Esta medida es la relación entre la longitud de un arco circular y su radio, en el caso de un ángulo geométrico. Bueno, ahora ya que sabemos eso, que es indispensable para cualquier trazo, vamos a hablar del primero, que es el agudo. Lo primero que tenemos que trazar es una figura, y en este caso queda de esta manera. Esta parte es nuestro ángulo. El ángulo agudo es el que mide más de 0 grados, pero menos de 90. En este caso, una aproximación es como de 45 grados aproximadamente. Entonces, este pequeño es el agudo. Es uno de los más utilizados, ya que, como podemos observar, se encuentra en el triángulo. Ahora, el siguiente quizá es el más común y fácil, ya que es este. Es este, que son 90 grados. ¿Cómo podemos identificar este ángulo recto cuando las pendientes son vertical y horizontal? Exactamente. Entonces, este es de 90 grados, que suele ser el más común. Después de eso, pasaremos con un ángulo que quizá no se ocupa muy seguido, pero también es indispensable. Es el tercero, pero no menos importante, que es el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. En este caso se representa de esta manera. Como podemos ver,
nuestra imagen, es este. Podemos apreciar que mide más de 90 grados porque la línea no es así. No, no sube ni nada. Entonces, este mide aproximadamente 120 grados por lo regular. De esta manera podemos obtener el ángulo obtuso. Ok. Ya que abarcamos los ángulos, ahora podemos pasar a el siguiente tema, que en este caso son los triángulos. Bueno, el triángulo en la materia de geometría se llama trígono, trigonoide o el común que es triángulo. Este polígono cuenta con 3 lados forzosamente. Tiene que tener los 3 lados. En este caso una demostración puede ser así. Siempre tiene que tener 3 lados. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 6 ángulos interiores, 8 partes congruentes de ángulos exteriores y 20 lados. Bueno, para sacar el área de un triángulo siempre va a ser la típica fórmula de base por altura sobre 2. Su perímetro se denomina como lado por lado por lado, las típicas 3L. Ok, ahora, relacionando el tema pasado con este, podemos decir que hay ángulos en los triángulos. Cada par de lados con origen común al vértice de un triángulo y que contienen 2 de esos lados concurrentes se llama ángulo del triángulo o ángulo anterior. La vértice se puede denominar como A, el lado como BC, la longitud como ABC y los ángulos pueden tener una fórmula así. Esta, como lo podemos ver, queda de esta manera. Ok, una vez que arregláramos el problema de luz, podemos continuar. Se pueden clasificar de varias maneras, como por ejemplo el triángulo equilátero, que es cuando los 3 lados del triángulo tienen una misma longitud. Los 3 tienen 60 grados. Como podemos ver, tiene la misma longitud. Queda de esta manera. El triángulo isósceles es aquel que tiene al menos 2 lados congruentes, es decir, iguales. Los ángulos que se oponen a estos lados tienen la misma medida, tales como se habían demostrado. En este caso, el isósceles es de esta manera. De este. Con esta parte y esta parte iguales y solamente uno desigual. El triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados de longitudes diferentes. Es decir, que puede quedar de esta manera.
como podemos apreciar, tiene sus longitudes diferentes. Por lo tanto, sus ángulos también miden de diferente manera. La clasificación de los triángulos según sus ángulos. Puede haber un triángulo rectángulo, el triángulo oblicuángulo, los triángulos obtuángulo y el triángulo acutángulo. Cada uno tiene diferentes medidas. Por ejemplo, el rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. El oblicuángulo tiene un ángulo recto, por ello se considera así. El obtusángulo es aquel que tiene menor a 90 grados y el acutángulo es aquel que tiene mayor a 90 grados. Ahora, pasamos con el siguiente tema, que son líneas y puntos notables. Ok. Bueno. Las líneas son importantes, en este caso para los triángulos, por ejemplo, ya que también tiene puntos de intersección de las rectas, que son los vértices, y segmentos de recta de determinados lados del triángulo. Las líneas pueden ser los lados continuos. Forman un ángulo interior del triángulo que, como su propio nombre indica, tiene 3. Y bueno, ejemplos de rectas pueden ser estos. Las mediatrices, las medias, las alturas y las bisectrices. Y bueno, estos son 3 ejemplos de rectas. De puntos notables podemos dar otros ejemplos, que pueden ser el circuncedro, y el incentro. Estos dos son ejemplos de puntos notables. Bueno, ahora pasaremos con el siguiente tema, que es la estadística. Para empezar, tenemos que saber qué es la estadística, que es una técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o, en su defecto, también pueden ser utilizadas las gráficas. Se divide en 2 ramas, la bioestadística descriptiva y la bioestadística analítica o interferencial. La descriptiva resume la información contenida en los datos registrados. Y bueno, la interferencial demuestra asociaciones y permite hacer comparaciones entre características observadas. Lo primero que podemos ocupar es las medidas de tendencia central. En este caso son 3 principales, que es la moda, la media y la mediana. La moda es la estadística que aparece con mayor frecuencia en un conjunto. Supongamos que aquí tenemos una serie de números. Que puede ser en este caso 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 5. En este caso, la moda es el 3 porque aparece más veces. Después tenemos la media, que es la que suele ser el resultado de todos los datos sumados y divididos. En este caso, supongamos que ponemos 10 unos. La suma es 10 entre 10, es 1. En este caso,
Esta es la media. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. En este caso, como aquí tenemos, por ejemplo, el 10, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay dos medianas, que son estas dos de aquí. Porque se tienen que quedar exactamente del otro lado, iniciando, y del final tiene que quedar la misma cantidad. En este caso aquí hay 4 números y acá hay otros 4 números, por lo cual se tienen que encerrar 2. Bueno, otro tema que tenemos que abarcar aquí es la frecuencia. Y bueno, la frecuencia es una suma de valores que en dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Comúnmente la distribución de la frecuencia suele visualizarse con el uso de histograma. La frecuencia absoluta nos dice que es el número de veces que se repite un resultado en el conjunto de todos los observados. La relativa es la proporción de cada frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se produce ese resultado dividido por el número total de datos. Ahora, podemos poner, por ejemplo, un ejemplo de frecuencia que se puede ver así. Ok, ya que tenemos estos números, ponemos el otro lado. 8, 4. Ya tenemos estos. Ahora lo que se tiene que ir sumando es esto. Se parte de aquí, con el 4, y se va sumando lo demás. Se suman los resultados con la parte final para sacar el siguiente. Y queda de esta manera. Como podemos darnos cuenta, esto es una tabla, la cual se divide de esta manera. Y queda de esta manera nuestra tabla, por lo cual podemos confirmar que esto es parte de la estadística. Para concluir este trabajo, podemos decir que se consultaron diversas páginas para poder explicar mejor. Abarcamos los temas que se solicitaron: triángulos, ángulos, estadística, líneas y puntos. Espero que haya sido de utilidad y nos veremos en la próxima vez.